Hola Tomás, bueno, vamos a hablar de este libro extraordinario que se llama La empresa de vivir. Yo tengo la tercera edición, que es de mayo de 2000, y la primera edición es de marzo de 2000, es decir, en 2 meses se agotaron la primera y la segunda edición. Quería empezar preguntándote por la génesis del libro. Vos señalás que es un libro de investigación sobre la década del 90 y es sobre lo económico, que no es una disciplina, sino el modo en que la economía se dispersa en el espacio cultural y la pretensión filosófica de la economía en la medida en que pretende ocupar un lugar fundante, ¿no? Bueno, quería preguntarte por la génesis del libro. Tenemos que ubicar en la década del 90, que eso es hace mucho tiempo, hace 30 años. En esa década, a mediados de la década, después de escribir mis libros de filosofía, Las batallas éticas y El último oficio de Nietzsche, que es en la mitad de la década del 90, yo ya estoy leyendo mucho sobre temas económicos. Yo estoy muy cerca del tema económico. Yo vivo en el día a día de lo que está pasando en el país, en Argentina, con el tema económico. Por un lado, porque lo veo diariamente trabajando en la fábrica familiar. Los cambios que hay, los cambios absolutamente radicales que implicó la década del 90. Tenemos que pensar lo siguiente. La caída del muro de Berlín en 1989 cambia el mundo. Se terminó la Guerra Fría. Se terminó el comunismo. Queda una islita que es Cuba, porque la China ya está en un pleno proceso de capitalismo. No queda nada. Vietnam es una economía de mercado, es decir, se terminó el comunismo como sistema político, no como ideología, porque persisten islotes doctrinarios hasta hoy en día. Hay partidos comunistas que ya forman parte de coaliciones en Chile o en Uruguay, cuando estaba el Frente Amplio, claro. Es decir, hay una inercia ideológica, pero como sistema político realizable, posible y efectivo, desaparece. Y eso tiene una importancia cultural enorme, porque más allá de la inercia, que es minoritaria, el mundo ya no tiene esos parámetros bipolares, ya no lo tiene más. Esto, por supuesto, que se vivió como el gran triunfo del capitalismo de América del Norte. Estamos ahora en la presidencia de Clinton, un demócrata, del Partido Demócrata. Al mismo tiempo que hay un cambio total en la geopolítica global, en Argentina se produce una crisis en la misma época, 1989, por la cual el primer presidente argentino civil, que tiene como anclaje institucional una democracia republicana y parlamentaria, porque dejo de lado el antecedente de 1973 y 74 con Juan Domingo Perón y María Estela Martínez y los Perrea, porque realmente no se pudo instalar para nada porque enseguida estuvo subsumida por una violencia generalizada. Es el primer presidente que, después de la dictadura militar, asume en Argentina con el aval de un Congreso y de una política basada en los derechos humanos y en las garantías constitucionales. El presidente Raúl Alfonsín, en su discurso presidencial, recita el preámbulo. Tenemos que pensar que la Argentina
desde 1930 vive bajo gobiernos militares, indirecta o directamente. Así que fue un antecedente, fue una inauguración, mejor dicho, de un nuevo sistema de vida en la Argentina. Lamentablemente, duró muy poco. Inmediatamente hubo levantamientos militares y una resistencia y protesta cívico-política generalizada, desde los sindicatos al poder financiero, el poder de la iglesia, todos estuvieron en contra de este experimento, que se fue debilitando rápidamente, y en 1989 el presidente Alfonsín debe entregar la investidura presidencial antes de que finalice su mandato. Por lo tanto, esto también tiene un impacto cultural fortísimo en Argentina, porque había una ilusión y un entusiasmo acerca de la posibilidad de instalar en la Argentina una democracia progresista y de avanzada, como uno podía verlo en ciertos países europeos, digamos. Entonces allí hay un quiebre de ese tipo de expectativa y una intemperie. Las elecciones la gana un típico caudillo peronista del interior del país, que viene con la simbología del peronismo tradicional, basado en Facundo Quiroga, un caudillo del interior, con una denuncia aún ahora, en ese momento, del imperialismo inglés, que ya había desaparecido hace 50 años, pero que de alguna manera fue reactualizado por la Guerra de las Malvinas, diciendo que iba a confiscar las propiedades inglesas, etc. Un discurso típicamente que en Argentina se llama nacional y popular, que duró poquísimo tiempo esa especie de anuncio de revolución productiva, salariazo, soberanía nacional, justicia social, ¿no? E inmediatamente lo que se va a llamar el menemismo se integra dentro de la estrategia global que parte de América del Norte, del triunfo del capitalismo norteamericano, que en términos filosóficos, que no es tan importante, pero que de alguna manera contribuyó al relato, Francis Fukuyama con El fin de la historia, y se hablaba mucho de esos temas, como hoy se puede hablar de la sociedad del cansancio o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, el fin del capitalismo, y hemos llegado al cenit de la posibilidad de una civilización llamada de las democracias avanzadas, a la manera hegeliana que decía que también con Napoleón se había coronado la historia en su cúspide encarnada en un emperador. Entonces, en Argentina se integra eso. Integrarse a ese mundo de la década del 90, a pesar de que ese mundo nuevo a nivel global ya no era nuevo en Estados Unidos, por supuesto que no, tampoco era nuevo en las llamadas democracias avanzadas del capitalismo en Europa, pero en Argentina es totalmente nuevo. Argentina se abre. Pensemos en una especie de apertura. Se abre. ¿Qué quiere decir que se abre? Quiere decir que deja ingresar, primero, mercaderías de otras partes. Abre las fronteras. Anuncia un proyecto de modernización. Y también se abre culturalmente. Es decir, hay como una necesidad de construir un nuevo relato. De alguna u otra manera, los poderes fácticos siempre construyen algún relato, necesario o no, que la gente se prenda o no en grandes cantidades o no, eso es contingente, pero de alguna manera el discurso se tiene que enunciar de alguna u otra manera. Es decir, hay que legitimar el poder. Entonces se trata de armar un nuevo relato, como se intentó armarlo también del 2001, ¿no es cierto?
Este relato va a tomar como fragmentos, pedazos, parches de un relato dominante a nivel global. Y lo va a hacer al modo en que se hace en un país periférico. Atrasado, porque la palabra atraso en términos de modernización existe. Atrasado tecnológicamente, atrasado en cuanto a los mismos relatos, ignorante de muchos relatos que fueron circulando en el mundo y que en Argentina de alguna u otra manera no, así como durante el gobierno de Alfonsín se pretendió integrar el relato socialdemócrata ausente de la Argentina porque había habido una dictadura militar que únicamente perseguía subversivos y gente de izquierda y comunistas, etcétera. El último relato predictadura era el relato revolucionario del tercer mundo. Entonces, el alfonsinismo trató de constituir un relato socialdemócrata que duró muchísimo tiempo y se diluyó con la caída de ese gobierno. El nuevo relato empezó a tomar connotaciones, notas y claves del relato global que se resumía en la famosa frase de Clinton: es la economía, estúpido. Bueno, yo ya empezaba a mediados de la década del 90 a estudiar el tema económico, que lo veía desde lo micro, con mi trabajo empresarial, es decir, como parte de una empresa, mejor dicho. Eso lo veía todos los días. Es decir, lo que yo veía todos los días era el cambio de modelo económico, no el nuevo relato. El nuevo relato era paralelo, pero el nuevo cambio de modelo económico yo lo veía. La fábrica en la que yo trabajaba, que tenía 45 años de vida, había crecido bajo un modelo de tipo fordista, es decir, de la sociedad industrial del siglo XX, la sociedad salarial del siglo XX. Esto implicaba un modelo de empresa que podríamos llamar vertical. ¿Cuál es el modelo de empresa vertical? Es una empresa que tiene como tipificación de su crecimiento, como modelo de crecimiento, ser cada vez más grande e integrar cada vez más procesos productivos, ser autosustentable, es decir, incorporar aquello que se tercerizó por necesidad, incorporar cada vez nuevos procesos productivos, lo que se hace afuera, hacerlo adentro. Por lo tanto, vos vas creando un gigante manufacturero que depende del exterior para comprar materia prima, pero todos los procesos los hace adentro. Por lo tanto, tiene una planta fabril extendida, cada vez más personal, tener cada vez más personal, por lo tanto, tener cada vez más compromisos de capital variable, cada vez más gastos. Es decir, cuanto más se incorpora, se creía que se disminuían los costos de producción. Porque si vos mandás a fabricar algo afuera, tenés que pagarle la plusvalía y el beneficio al tercero. Al hacerlo adentro, tu costo varía. Ese era el modelo. Un modelo que funcionó en Argentina durante muchísimo tiempo, pero cuando ya en el exterior había dejado de funcionar, nosotros seguíamos con ese modelo. Un modelo que, por supuesto, el modelo industrial argentino fue dañado repetidas veces. Hubo un proceso de desindustrialización paulatina que ya venía de años. El último momento argentino en donde la industrialización fue pujante era la década del 60. Habían pasado
casi 30 años, que fue de Frondizi hasta el año 72 más o menos. Argentina tuvo un crecimiento acompañado por la industria y por las obras en infraestructura. Después fue dañado por sucesivas hiperinflaciones y en el rubro en el que estaba la empresa en la que yo trabajaba, que era el textil, había muy pocos que habían quedado en pie. Por lo tanto, ese proceso se había iniciado antes. Para ilustrar, Tomás, me parece interesante preguntarte lo siguiente. Entre los agradecimientos del libro, hacia el final figura el nombre de tu padre, Francisco Abraham, y señalás con quien durante toda mi vida discutí temas económicos. Quizás sería interesante que señales en el momento de mayor plenitud de la fábrica, ¿cuántos trabajadores llegó a tener? Como para pensar después, como para pensar esto que señalás de lo vertical, ¿no? Y del mayor crecimiento de la fábrica, como un dato más o menos, para ilustrar, se me ocurre. Cuando yo ingreso a trabajar en la empresa cuando vuelvo de Japón, es decir, de haber estado 6 años fuera del país, haber hecho mis estudios en Francia y después recorrer el mundo un tiempo. Yo vengo a la Argentina a mediados del año 72, 1972, y yo creo que ya en septiembre, octubre, entro a trabajar en la fábrica que estaba en el suburbio, la provincia de Buenos Aires, en Ciudadela. En ese momento la empresa tiene 1000 obreros. Tiene 1000 obreros que trabajan en 3 turnos de 8 horas y algunos turnos de mañana a los domingos, donde se paga el 100%, por supuesto, porque esto era así, con horas extras, y un taller, un semipiso, para aprendices de tejedor, es decir, que la empresa incorporaba a gente que no es parte del proceso productivo, sino que va aprendiendo el oficio de tejedor. Había como unos 20, 25, ya no me acuerdo bien, de jóvenes que estaban aprendiendo el oficio de tejedor para la expansión de la empresa. Cuando yo entro a trabajar ahí, que tenía 25 años, mi padre me dice, te voy a decir cuál es nuestro objetivo. Crecer 10%. La empresa en ese momento es una fábrica de medias, era una fábrica de medias y de hilos de coser. La fábrica de medias producía por día aproximadamente unas 3.500 docenas de medias, 36.000 pares por día. En la década del 90, en la que yo estoy ahí, volví a trabajar después de años de haberme ido, vuelvo ahí, a mitad de la década del 90, la empresa tiene 300 obreros, produce, no llega a las 1000 docenas por día. Cuando yo me retiro en el año 2000, produce 600 docenas por día y tiene 150 obreros. Es decir, en la última etapa en la que yo estuve, en la década del 90, se despidieron más de 300 obreros, que ya eran la mitad de lo que había en la década del 70, cuando yo hablo del proceso de industrialización vertical. Una empresa de esas características, vertical, integradora de todos sus procesos productivos, iba a desaparecer, porque no podía competir. Tal era el costo y los gastos que tenían, porque ya todo el mundo, por un lado, tercerizaba. Y tercerizaba gente que le facturaba y no se hacía responsable porque no había relaciones de dependencia. Nosotros en la empresa teníamos
una cantidad enorme de gente y, como toda empresa vertical, un proceso de control de calidad muy detallado y muy exhaustivo, con muchísimos encargados y supervisores y todo ese tipo de cosas. Era absolutamente inactual por un proceso muy rápido que se dio en Argentina de cambio de modelo económico, en donde, por supuesto, se abrió la importación. Pero no fue solamente eso, también cambió el modelo de consumo. Entonces, para una empresa que se crea en una sociedad y en una cultura del consumo correspondiente al modelo fordista de producción, que era el producir artículos de buena calidad y de larga duración, con modelos clásicos, en donde la perdurabilidad y el mantenimiento de un diseño no va en contra de su venta, sino a favor, porque está mostrando que lo bueno es bueno siempre, en donde lo que importa no es la novedad y lo que importa no es el cambio, y que la marca es importante si la marca resistió al cambio de los tiempos. Una cultura en donde el consumo es un consumo de repetición. Entramos en la década del 90 con un discurso de incorporación de las nuevas estrategias de marketing, que es comprar cada vez algo distinto, de muy bajo costo y de permanente variación, y con marcas globales. Quiere decir que una marca tradicional de casi 50 años, que tenía el nombre de un barrio, pero que se hizo masivo y popular como la palabra Ciudadela, tiene que competir con Yves Saint Laurent, con Disney, con Mickey y con Christian Dior. Y el consumo en Argentina se dirige hacia esa globalización marketinera, ¿sí? Los nuevos prestigios del consumo. Y por otro lado, también esto incidió en todo lo que podemos llamar el diseño y las apariencias del producto. Es decir, para una empresa que basaba sus principales productos en una media colegial 3/4 que usaban todos los chicos con guardapolvo en la Argentina, eso cambia radicalmente, porque así como cambia, eran chicos que usaban zapatos, eran chicos y jóvenes y jovencitas que usaban mocasines y guillerminas. No existía la zapatilla. La zapatilla era para jugar a la pelota. Pero ahora de repente la zapatilla es para ir al colegio. La zapatilla reemplaza al zapato y la media deportiva y de tenis reemplaza a la media colegial. Todo eso, esta empresa no estaba preparada para un cambio radical, era muy poco flexible. Por lo tanto, yo lo viví eso cada día, la decadencia de una empresa de unidad económica hecha a la manera pre-90. Pero en ese mismo momento en que yo tengo mi trabajo dentro de la empresa, bueno, yo sigo con mi otro trabajo, que es ser profesor, docente, escritor, ensayista, etc. Y yo voy estudiando el tema económico. Entonces, después de escribir mis libros de filosofía, de los años 95-96, me dedico a buscar bibliografía que tenga que ver con el nuevo proceso de globalización y su incidencia en la Argentina, porque aparte cambió totalmente el protagonismo político en la Argentina. Quienes tenían la batuta, la hegemonía
y el control de los enunciados relativos al poder en la Argentina eran los economistas. Los políticos desaparecieron totalmente de la escena. El alfonsinismo, como última etapa del progresismo en la Argentina, se cayó la boca. Melancolizó el pasado, acusó a la sociedad argentina de no comprender lo que habían querido hacer y tuvo un lugar y una función de absoluta pasividad y convirtiéndose en espectadores de la iniciativa rauda y dominante que tuvo Carlos Menem, que se adueñó de la escena política argentina, junto con su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se adueñaron de la escena política. Ganaron todas las elecciones con amplísima mayoría. Crearon un nuevo modelo económico llamado convertibilidad que hizo que la Argentina no tuviera más inflación. Enorme novedad. Dolarizó el país. Convenció a los argentinos que ya no ganaban pesos sino dólares, porque cada peso que tenían era igual a un dólar, y reinó la plata dulce, el DM2, el viajar. Argentina se convirtió en uno de los países más caros del mundo con los sueldos más altos. Otra de las ficciones permanentes que vivió la sociedad argentina, pero yo empecé a tratar de estudiar el discurso económico coyuntural y estructural mediante libros que tuvieran que ver con el nuevo modelo económico y leyendo diariamente varios diarios económicos como El Cronista, Ámbito Financiero y todos los suplementos económicos que sacaban los principales diarios. Desde los suplementos económicos de Clarín, suplemento económico de La Nación, el Cash, suplemento económico de Página 12, todos los días me dedicaba a recortar los principales artículos y armar carpetas y archivos sobre las discusiones entre economistas. Economistas que yo seguía, desde, por supuesto, Cavallo, a Juan Carlos de Pablo, después también Jorge Castro, Walter Graciano, Lascano, o Lescano era. Innumerables. Los políticos callaban, los economistas marcaban el terreno. Porque además hay que tomar en cuenta, al no haber inflación, tampoco hay emisión de moneda. La Casa de la Moneda está cerrada. No se emiten billetes. El dinero existente es el que hay. Por lo tanto, los políticos no pueden distribuir. Al no poder distribuir, al no poder hacer clientelismo, les queda muy poco por hacer en Argentina. Entonces, los economistas marcan el terreno, pero además de la economía, como el nuevo realismo de la política, ya deja de ser simplemente una disciplina que tiene que ver con la producción, la distribución y el consumo de riquezas, porque surge un nuevo paradigma
cultural basado en la economía, pero es cultural el paradigma, en donde reconvierte toda la simbología que tiene que ver con lo cultural, es decir, con los valores. Cuando hablo de cultural, hablo de los valores. Ya no se habla más de fábrica, como tampoco se habla más. El sistema fordista feneció. No se habla más de fábrica, se habla de empresa. La empresa no es una fábrica. La fábrica tiene paredes. La fábrica es panóptica, es decir, el ideal panóptico benjamiano tiene paredes. Lo que pasa en la producción pasa puertas para adentro. Lo que importa es la visibilidad, por lo tanto el control, por lo tanto la vigilancia. Es muy importante el supervisor, es muy importante el encargado. Es muy importante la gestualización del cuerpo, el detallismo, todo lo que analizó Foucault en Vigilar y Castigar, de alguna u otra manera, por supuesto, esto no lo inventó Foucault, lo toma de Bentham, pero después está el sistema Taylor de la productividad, después está el sistema Ford. Es decir, la fábrica se basa en la regularidad, en la disciplina, en la puntualidad, en la antigüedad, en la visibilidad, en la vigilancia, en la corrección. Puertas para adentro. La empresa no tiene paredes, no tiene puertas, es intemperie. Deleuze, en uno de los últimos libros, en Sociedad de Control, retoma el tema, que ya está en todo el mundo, también es del 90 más o menos, y habla, dice que el alma de la empresa es el departamento de ventas, claro, marketing. El marketing, es decir, el departamento de ventas. Vender. La imagen de la empresa. La palabra imagen de la empresa. Entonces, hay una reconversión cultural. Y hay una reconversión cultural también del empresario. El empresario deja de ser el hombre que lo único que quiere es ganar plata. Más allá de las distintas versiones ideológicas de su función, que gana plata explotando a la gente, o que gana plata porque se rompió el lomo más que otros. Cualquiera de las versiones tradicionales. Pero el empresario ya no es el que quiere ganar plata, según esta reconversión cultural. El empresario es un ser creativo, es creador. Eso es lo que lo diferencia del resto. Es un inventor. Vos, para lanzar un producto al llamado mercado, tenés que hacer algo que no hizo otro. Tenés que inventar algo. Por supuesto que hay zapatillas, pero justamente en un mundo lleno y ocupado por productos, vos tenés que encontrar uno que sobresalga, que llame la atención, que tenga algún rasgo, alguna característica o connotación que otros no tienen. Tenés que encontrar tu lugar, tenés que inventar algo, tenés que salir del común, ser un ser excepcional, extraordinario, fuera del ordinario. Es decir, tenés que ser un inventivo, un creativo, una serie de atributos que antes se los adjudicaban a los artistas. Los artistas, según Vasari en el Renacimiento, se lo adjudicaban a los creadores del arte, a veces también a los científicos en las revoluciones científicas que habían modificado el mundo, pero nunca al mundo de la economía. El mundo de la economía es un mundo en donde fundamentalmente primaba la codicia, el egoísmo, el homo economicus, es decir, lo más bajo en el mundo de las pasiones,
lo más bajo del ser humano, bajo pero necesario. Nadie lo va a discutir. El pan es necesario. Y de alguien se tiene que encargar de eso. El sudor de la frente. El sudor de la frente es un castigo. Es un castigo para el obrero que trabaja todo el día y vive mal, ¿no? Y hay alguien que es el patrón que contrata al obrero, que gana plata, ¿no? Y que, bueno, gracias al obrero, o porque trabaja mucho, por lo que fuere, existen los bienes terrenales de la humanidad, pero realmente la aspiración, la felicidad, el ideal, tiene que superar los bienes terrenales. Ya sea la manera nietzscheana de ser un hacedor inventivo que crea mundos, ¿no? O a la beatitud, o a la felicidad, o al amor, o lo que sea. Pero digamos, únicamente, como decía Carlos Marx, el día en que tengamos todo lo que necesitamos y no tengamos que trabajar, vamos a ser comunistas todos. Es decir, el mundo va a ser común, no va a existir más el dinero y vamos a ser felices. Para eso tenemos que trabajar mucho y, como decía Marx, las fuerzas productivas tienen que revolucionar permanentemente, modificar todas las relaciones de propiedad, que ya no las van a poder contener, y en un momento dado, las relaciones de propiedad van a explotar casi por sí solas. Después en algún momento va a decir, bueno, tenemos que darle una mano con un partido político. Bueno, pero para empujar un proceso objetivo que nos da la historia, y después, una vez todas las necesidades satisfechas, al fin la humanidad va a poder reencontrarse a sí misma. Si siempre hay un ideal que supera este mundo terrenal de producir, fabricar y el mundo del dinero. Eso siempre fue muy bajo. En la década del 90, esto bajo se hace sublime. El empresario es alguien creativo. El empresario es alguien inventivo y, más aún, el empresario nos da un servicio. Piensa en nosotros. Nosotros no solamente somos clientes, no solamente somos consumidores, somos sus prójimos. Él está pensando en nosotros. Gracias a él, nosotros podemos hacer este Zoom. Si no fuera por el empresario. Llámese como se llame. Yo no sé quién inventó el Zoom. Puede llamarse Steve Jobs, puede llamarse Bill Gates, puede llamarse Zuckerberg, o puede llamarse, ya ni sé cómo se llaman, Besos, o Vasos, o Buzos. Qué sé yo. Gracias a ellos, nosotros podemos hacer este Zoom. Vos no me vas a decir que, bueno, el que inventó el Zoom es un desgraciado que se llena de guita. Bueno, reconoce al menos que podemos hacer eso y que yo puedo llegar a hacer conocer mis libros a alguien que vive en Osaka. Antes únicamente era el librero de mi barrio. Ahora es Osaka. Es decir, ¿me hace bien o no me hace bien? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me modifica la vida? Me modifica la vida. Me está modificando la vida. Es decir, hay una expansión que tiene que ver también con la calidad de vida. Famoso término que en mi libro La empresa de vivir lo recorre prácticamente todo. Inventaron la calidad de vida en la década del 90, que en realidad la calidad de vida tiene una dimensión ontológica, tal como lo que en otra época era la salvación o la iluminación. Va para todo. La calidad de vida se compone de un infinito. Cambia la cultura. Es decir, no solamente la economía, los economistas son los que trazan la frontera de lo político, sino que también imponen un nuevo vocabulario cultural, como diría Richard Rorty. Hay un nuevo vocabulario, pero al haber un nuevo vocabulario, cuando un pragmatista como Rorty, ¿no?, siguiendo la gran tradición que empieza en 1820 y 30 en Boston con Emerson, con William James después,
con Peirce y con todos ellos, de la historia del pragmatismo, que llega, por ejemplo, Rorty como nueva versión después de Dewey, es nuevo vocabulario. Uno dice, ¿pero qué dice nuevo vocabulario? Palabras nuevas. Claro que son palabras nuevas, pero son valores nuevos. El vocabulario viene con valores. Por eso la primera parte de mi libro tiene que ver con la ética. La empresa es una oportunidad para crear valores. A mí siempre me llamó muchísimo la atención cuando digo, ¿cómo puede ser? En una fábrica, ¿qué hay? Obreros. ¿Qué más hay? Empleados. Siempre se llamó empleado al de la parte administrativa, trabajo intelectual y trabajo manual, la clásica división. El que estaba en la máquina era obrero. El que estaba en una máquina de escribir era empleado. ¿Cómo puede ser que en el nuevo vocabulario empresarial no se diga más empleado? Cliente interno. ¿Qué es un cliente interno? ¿Cómo puede ser un cliente interno? Es decir, viste que en el comercio siempre se decía clásicamente, el cliente siempre tiene razón. No le discutas al cliente. Satisfacelo. Satisfacé. Si él te dice que la mercadería no está bien, dale otra que está mejor. No discutas con el cliente porque al cliente no se lo pierde, al cliente se lo gana. Con el empleado también. Es tu cliente interno. Lo tenés que seducir. Lo tenés que ganar. No mandar. Vos sos un coach, ¿entendés? Sos un coach. Entrenás a la gente. Vos no tenés empleados bajo tu mando. Vos tenés a un grupo que constituye tu team. Sos el coach de tu team. Todos para uno, uno para todos. Este vocabulario, cuando uno lo habla así, claro, está en el lugar medio de cínico, porque yo me estoy pasando bomba. Me estoy divirtiendo con todo esto. Yo me divertí muchísimo con todo esto. Con todo lo que se inventó para poder crear una nueva cultura. Es decir, todo el esfuerzo que se hace, toda la creatividad, todos estos, desde Peter Drucker hasta tantos otros que yo leí, tengo toda una biblioteca de todo esto. Me tomé el trabajo, la verdad me lo tomé. Hay una bibliografía en mi libro, ¿no? Me tomé todo un trabajo para ver los lenguajes y los valores de circulación del nuevo capitalismo global y los efectos que tenían, y cómo esto entra a la Argentina, en un país periférico, en donde toma del capitalismo global la fachada, porque indudablemente Argentina no es ni Estados Unidos, ni es Alemania, ni es Canadá, no. Toma la fachada, toma el lenguaje. Claro, tiene toda la salsa, la carne la tiene otro. Las vaquitas son ajenas, ¿viste? No. Pero la salsa está. El nuevo snobismo existe. Escuela de negocios. La expansión de la UADE, la expansión de las escuelas de negocios, de los estudios terciarios de marketing, los departamentos de venta, las agencias de publicidad transformadas en imagen de la empresa, los semiólogos, ¿no? Todo el mundo estaba muy ocupado. Esto ya venía de antes, pero explota en la década del 90 en la Argentina. Entonces yo voy estudiando todos estos lenguajes. Cómo se concibe el Estado, el famoso Estado. Cómo pierde dimensión. Ya no es posible el Estado benefactor.
se desfinanció, fue a la quiebra en el mundo entero. No puede pagar a sus futuros jubilados. Le cuesta hacerse cargo de la seguridad social, como dicen los franceses, la medicina, con dificultades financieras. El problema de la sociedad salarial. No hay trabajo para todo el mundo. ¿Qué hacemos? Hoy hablamos de robotización. Todavía no se hablaba de robotización de los 90, pero sí, ya estaba ahí el tema. Yo tomo los trabajos de André Gors, de Robert Castell, etc., ¿no? de Robert Taylor era, no, ¿cómo se llamaba? Robert Reich, el secretario de Trabajo de Clinton, de cómo van a ser las futuras sociedades. No hay trabajo, el llamado tercer sector, las ONGs. ¿Qué se hace con la gente que no trabaja? Pero no es que no trabaje, porque hay distintos tipos de desocupación. Esto ya no es desocupación, es que en el futuro en la humanidad alguna gente va a trabajar y otra no va a trabajar, pero tiene que estar en actividad y su actividad debe ser reconocida, aunque no sea una actividad salarial. ¿Cómo se reconoce socialmente para dignificar a un hombre que está en plena fuerza y potencia vital para que haga algo en beneficio de la sociedad, fuera de la sociedad salarial, el tercer sector, las ONGs, todos estos temas, ¿no? Los sin trabajo, qué tipo de actividad, la sociedad futura. Es decir, hay todo un paradigma absolutamente nuevo. Además, ¿cómo puede ser? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la globalización? La gente dice, globalización hubo siempre. ¿Viste? Esta gente que cree que la historia es lo que siempre se repite. Cuando la historia siempre, hay historia porque siempre hay algo nuevo, si no, no había historia. Globalización hubo siempre. Mentira, globalización no hubo nunca. Porque la globalización tiene que ver con un fenómeno que no es el de la mundialización. No es que el mundo es redondo. Es que lo que acontece el martes en Tailandia produce efectos el miércoles en Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy. Lo que acontece en Rusia me cambia la Argentina en una semana. En una semana. Eso es nuevo. Eso es nuevo. En el año 95, el modelo menemista se pincha. ¿Por qué? ¿Por una política errada de Carlos Menem y su equipo? No. No hicieron nada que no hubieran hecho antes, signadas por el éxito. Pero en el éxito era el fracaso. Se cayó la bolsa del sudeste asiático. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo que te importa? Se cayó la bolsa del sudeste asiático, cerró la cementera de Pergamino. ¿Por una bolsa del sudeste asiático? Porque George Soros atacó la bolsa en Tailandia, en Corea, en Malasia, cierra la cementera en Loma Negra. Yo estoy trabajando en esta fábrica de medias, vemos que cae la venta de medias. La gente tiene menos plata. ¿Cómo puede ser? Este es un fenómeno nuevo de la globalización. El efecto concomitante, inmediato y contemporáneo de causas absolutamente lejanas y ajenas. El mundo ya no deja de ser simplemente, ya no es simplemente redondo, es instantáneo. Eso es globalización. Es el reino del instante. No es que las distancias se acortan, el tiempo se hace único.
A esto yo lo voy a llamar realismo trágico. Es decir, se parece bastante a lo que decían los griegos de la tragedia. Es el destino. Es decir, algo que no está decidido por mí, que no tiene que ver con mi elección, que no tiene que ver con la libertad, que está decidido por otros, pero esta vez no son dioses, tienen otro nombre, se llaman capitales, y vuelan. Algunos los llaman golondrinas. Vuelan, 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 van, vienen, vuelan, vuelan. Cuando vienen, apenas abrimos los brazos, se fueron. Y dejaron, porque no es que no dejen nada, se van y dejan lo que llaman deuda. Entonces, el realismo trágico. Es trágico porque se impone a pesar de nuestra voluntad. Y es realismo porque así son las cosas. Porque si algo, la economía interviene en el discurso cultural, es, por un lado, un idealismo, el empresario, el creativo, la sublimidad, lo que después yo voy a desarrollar en la segunda parte del libro, la estética, es decir, tomo la idea de Foucault de estética de la existencia, ¿no? Es decir, el arte de vivir. Entonces, de repente, hay una bibliografía, una serie de libros que van apareciendo uno tras otro, de billonarios y de trillonarios que escriben su autobiografía, ¿no? Warren Buffett, Morita, el de Sony, Iacocca, el de los automóviles, Franco Macri, en Argentina, Ray Kroc, el de McDonald's, Warren Buffett, el financista, todos escriben su autobiografía, nos dicen, escuchen, yo les voy a contar mi vida, es decir, cómo yo llegué a ser un gran triunfador. Yo les cuento. Empecé de abajo, Warren Buffett, yo juntaba chapitas de Coca-Cola y de Fanta en las estaciones de servicio y sabía que había una publicidad que decía que si juntás 20 chapitas te regalan 3 Fantas y una Coca-Cola. Juntaban las chapitas, golpeaban la puerta de los vecinos o algún lugar donde las recibía, decía, junté las 20 chapitas, tomá, nene, tomando Coca-Cola y después de eso ahora tengo 70.000 millones de dólares. Un montón de libros así, Franco Macri, es decir, siempre fue un hombre de trabajo, siempre quise construir, no puedo ver algo si no lo quiero construir, quiero levantar paredes por todas partes, quiero tener la mezcla, el hormigón, el cemento, meto paredes, construyo cosas, etc. Pero lo que más me importa es la familia. Como un Tano, es la familia. Incluso los periodistas, también vos tomás libros de periodistas que hablan de los nuevos ricos y de estas nuevas vidas, ¿no? Tomás también eso. El periodismo de estas nuevas vidas. Sí, la literatura periodística es la más importante de todas. Después la juntan en libros, mucho. Bueno, algunos son libros más de fondo. Pero el periodismo es permanente con la coyuntura. Se terminó la Argentina vieja, eso era el 90. Nace una nueva Argentina. Nuevos valores, nueva economía, dólares, etc. Con un presidente peronista de raza, que tiene a todos los sindicatos atrás de él, menos Moyano que le empieza a hacer quilombo, el camionero, pero que privatizó todas las empresas del Estado y tiene el apoyo de los sindicatos del petróleo, de la telefónica y demás. Porque lo que hizo Menem ya sabemos cómo es, qué es. Distribuir. Sí, un demócrata. Distribuyó entre los militares, entre los sindicatos, distribuyó. Era el mundo de la felicidad. Menem era feliz.
Hay mucha gente, bueno, alguna gente que no lo conoció, pero transmitía felicidad. Él era feliz siendo presidente. Era feliz con las mujeres, era feliz con el deporte, era feliz con el fútbol, era feliz con Maradona, era feliz con Yuyito González, era feliz con la tele, era feliz con todo el tiempo, era todo el tiempo feliz y transmitía felicidad. Nada lo doblegaba, se le murió el hijo o lo mataron, no se sabe, y siguió adelante y siguió siendo feliz. Ese mundo era el mundo de una felicidad que aparte nos decía, no hay cosa más linda que ser rico. En una sociedad como la Argentina, que desde 1945 canta el himno combatiendo al capital, la marcha de combatiendo al capital, que de ese mismo mundo salga uno que viene de la cuna y diga, cambiemos la partitura, muchachos, cambiemos la partitura. Qué lindo es tener guita, qué lindo es ser rico. Aplaudamos al rico. Esa Argentina del 90, que dura 10 años, que termina en 2001, ¿no? Pero que dura 10 años, fue una década donde se vendió no un espejito de color, se vendió Tecnópolis entero, ¿viste? Se vendió una cosa enorme, enorme. ¿Que se compró? Sí, se compró. Se compró. No se impuso con la dictadura. Se compró. Nadie discutía el modelo económico. Pero te digo nadie, ¿eh? La campaña política del año 99 de parte de la oposición, que después le va a ganar al peronismo, dice, nosotros no vamos a cambiar este mundo de la felicidad. La convertibilidad no se toca, tranqui. Los dólares están bien guardados. No se toca. Era muy raro ver a un político, periodista, historiador como Terraño diciendo, me parece que un peso no vale un dólar, me parece. Pero Terraño tenía tanto rating como Nini Marshall en el año 97. No va. Pero a mí siempre me llamó la atención esa llamada de atención tan solitaria, tan fuera de contexto. Fuera de contexto porque era unánime que los economistas tenían la palabra. Y ahora, los valores de los que estamos hablando circulaban. El progresismo no tenía nada que decir, estaba apabullado por la maestría de cómo tenía Menem el poder que no pudo tener Alfonsín. Menem lo consiguió, Alfonsín lo perdió. ¿Qué se podía decir? ¿Qué se podía decir? En un momento dado empezó, claro, a rasgarse, ¿no?, un poco esta especie de acero inoxidable que estaba ahí en la Argentina. ¡Boom! Embajada de Israel. ¡Boom! AMIA. ¡Boom! Soldado Carrasco. ¡Boom! José Luis Cabezas. ¡Boom! Yabram. Coronel Sirio en la aduana. Únicamente argentino hay un coronel Sirio en la aduana. Es decir, ¿qué es lo que significa? Narcos es por acá. Entonces, yo no me meto en esos temas. Yo sobre la AMIA y sobre eso escribo en otros lugares. Acá yo quiero entender el triunfo del nuevo capitalismo en la Argentina. ¿Sobre qué parámetros va?
qué sociedades anuncias a nivel global. Después, en una parte del libro que se llama Economía, ahí sí, es la implementación del capitalismo global en la Argentina tal como la piensan los economistas. Eso es lo que pasa en la Argentina. Los economistas. Ahora, claro, los economistas me están vendiendo el nuevo modelo, pero yo hago ahí, digo, escuchen una cosa. Este es un modelo, es un Cadillac dorado, bárbaro. Ahora, yo compré ya un montón de Cadillac dorados. Y le falló el embrague. Después perdí a nafta y se me quedó en la ruta. ¿Pero cuál es Cadillac dorado? ¿Cuál es Cadillac dorado? Y mirá, yo te voy a explicar. Economía social de mercado, Álvaro Alzogará. Inflación cero, distribución de las riquezas totales, José Luis Gerba. La tablita, invento aplaudido por el mundo entero, Martínez de Oz. Plan Austral, Zurruy. Todos los economistas del mundo están preguntando ¿qué se hace en la Argentina para que podamos copiar? Convertibilidad. Nosotros vamos con la convertibilidad a Davos, con el riojano, y la gente se pone de pie para aplaudirlo. Digo, veamos un poco, ¿no? Esto no es tan sencillo. Entonces, hago toda una historia de los economistas y sus teorías de los últimos 30 años en Argentina hasta el 90, ¿no? De los buzones económicos, para llamarlo de algún modo. Y los buzones del 90 también. Es decir, yo estoy escribiendo en un universo donde las empresas nacionales, como en la que yo estaba trabajando, se estaban hundiendo. Donde había 20% de desocupación sin ayuda ni subsidio estatal. Después del pinchazo del 95, por el realismo trágico, ¿no? Hay un montón de gente en la calle. Todos los que obtuvieron el retiro voluntario o la indemnización para que se fueran de las empresas públicas y pusieron un kiosco o se compraron un taxi, tenían el taxi parado y el kiosco cerrado y además un montón de gente en la calle. Porque se hunde la economía argentina por los movimientos globales de Brasil, de Rusia, del sudeste asiático, de México, etc. Todo eso hunde a Argentina porque nuestro país, cada vez que se habla de tenemos que integrarnos al mundo, únicamente en Argentina se puede hablar en esos términos, como si estuviéramos viviendo en Urano o en Júpiter, ¿no? Tenemos que ir a la Tierra, estamos en la Tierra, somos terrestres, somos terráqueos. ¿Viste? No, esto que estamos en la Luna o estamos, no, siempre estuvimos acá. Un país periférico como la Argentina está integrada al mundo de diversas maneras, pero siempre está integrada. No pudo haber habido peronismo, no puede haber populismo o neoliberalismo sin integración al mundo, que es lo que lo posibilita. No pudo haber habido peronismo sin el capital por la Segunda Guerra Mundial. No pudo haber habido menemismo sin el consenso de Washington. No pudo haber habido kirchnerismo sin la demanda china de alimentos. Podemos hablar de soberanía, podemos hablar de lo que quieras,
pero que estamos integrados al mundo, que posibilita, no es que determina, pero que posibilita nuestros procesos políticos, más bien que es así. Argentina es un país periférico, basta, cortémosla. Entonces, por supuesto, todo eso incide. Ahora, el realismo trágico quiere decir que incide de tal manera que no nos deja margen de maniobra. Prácticamente nos deja poquísimo margen de maniobra. Eso se ve durante la década del 90. Así que hay toda una nueva cultura, hay una nueva economía, y en la última parte de mi libro, que llamé Psicología, tomo también otro tema, porque estos temas de los que estoy hablando, los llamados intelectuales críticos, porque no sé cómo se llama eso, de los que yo también formo parte, parece, intelectual crítico, no tenía la menor idea, ni les interesaba, les parecía literatura de segunda. Yo no encontré, cuando sale el libro, en el año 2000, ¿no? Cuando sale el libro, en el diario Clarín quieren hacer una nota importante sobre el libro, porque ya tenía 3 ediciones, después 4. ¿Sabe quién hizo la nota? Yo. No encontraba a nadie. No encontraba a nadie. Es un libro, era totalmente indigesto. Hablaba de cosas que no... Economía. ¿Qué intelectual crítico sabe algo de economía? Se jacta y dice, bueno, cuando dicen, opinan sobre política, opinan sobre política, opinan sobre política. Bueno, de economía no opino porque no entiendo. Y siguen opinando sobre política. ¿Qué es la política? ¿Saben qué es la política para este tipo de gente intelectual crítico? Lo que dicen los políticos. Es decir, lo que dicen los políticos en los programas periodísticos. Eso es la política. Cuando van a un programa, ¿no? Cuando va Milei, cuando va Esper, cuando va Alberto Fernández, cuando va Máximo Kirchner, lo entrevista Majul o lo entrevista Víctor Hugo, dicen, ¡ay! Eso es la política. No, la política no es eso. El poder no es eso. Va por otro lado. Entonces, economía, ética de la empresa, ética empresarial. ¿A quién le interesa que lo que antes era la psicología laboral, que formaba parte de las grandes empresas de una oficina, que tenía la oficina de psicología laboral, que después se va a llamar de recursos humanos, que viene desde la época de Elton Mayo, Alfredo Palacios escribía sobre el alcoholismo en la clase obrera, que después va hablando de psicología laboral, que eso sea sustituido por oficinas de ética, que de la relación en los teams, en los grupos, entre los directores de equipo y el equipo, la alternancia, el uno para todos, el todos para uno, la revolución de Taiichi Ohno, el japonés que cambia el just in case por el just in time. Nosotros éramos una empresa, nosotros, de just in case. Teníamos galpones y galpones de stock de medias. Era algo impresionante, era la biblioteca de Alejandría hecha soquete. Era impresionante la cantidad que teníamos. Y el just in time te evita el más mínimo stock. Es toda una revolución en el almacenamiento. Vos llegás inmediatamente a satisfacer al cliente sin necesidad de gastar capital en depósito. Taiichi Ohno, ¿a qué intelectual crítico le interesa eso? No, preferían hablar de democracia y masas, de posmodernidad y no sé qué, de sociedad de consumo, de los shopping que reemplazan a las escuelas, de todo este puritanismo típico puritanismo, ¿viste? Así que a nadie le interesaba todos estos temas. Como tampoco les interesó en la última parte, que yo llamo psicología, la literatura de autoayuda, de autoestima,
de grupos de autoayuda que estaban por todas partes, que también es un producto de este capitalismo global, pero que yo lo tomé a la chacota, no dije gente pelotuda que no quiere ser gorda, o que alcohólicos anónimos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya se curarán, o los fumadores, para no hablar ya de la risotada general, que es mujeres que aman demasiado, los que, viste, que están todo el día calentones porque no pueden parar de buscar tener satisfacción sexual y que hacen grupos y todo ese tipo de cosas, la dietética generalizada. Digo, paren la mano, paren la mano. Yo entiendo, yo escribí sobre eso en otros textos, la hipocondría generalizada, que todos tenemos algo, viste, los laboratorios de parabienes, porque o tenemos demasiado un índice o tenemos poco un índice, todo el mundo buscando índices y prevenir y prevenir y prevenir y prevenir. Mi viejo me decía eso. ¿Te tomaste la temperatura? ¿Pero por qué, viejo? Estornudé una vez. Tomate la temperatura por si acaso. Hay que prevenir. Mi viejo, que prevenía viendo los partidos de fútbol de Vélez, a los 90 años, empezaba el partido y se tomaba un Valium. Le digo, vos estás loco. No quiero estar nervioso, pero a lo mejor ganamos 5-0. No, por si acaso, prevenir. Bueno, la industria de la prevención, yo eso escribí sobre eso. Pero yo ahora lo tomé desde el tema de la autoayuda, de la autoestima, de los grupos de autoayuda, lo tomé sobre el tema del dolor. Hay dolor. Y hay distintos tipos de dolores. Ser un obeso es doloroso. Tener los pulmones carbonizados es doloroso. Tener una adicción es doloroso. Andar buscando si soy feo y soy lindo, y soy feo y soy lindo, lo lindo, cuán lindo, me miran, no me miran, soy invisible, soy visible, es doloroso. La ancianidad es dolorosa. Entonces, pero había un rubro que me pareció adecuado y típico del mundo de los 90 en el que estamos viviendo, que era el de la depresión, el tema de la depresión. Fundamentalmente, los medicamentos tendían a este tema, la depresión. Cuando hay un enorme estado de ansiedad, de hiperactividad y de necesidad de estar, cuando se pincha, viene por el lado de la depresión. Así como la esquizofrenia estuvo de moda en la década del 70, en la época 60-70, cuando Michel Foucault escribía La historia de la locura, cuando Gilles Deleuze escribía El antiedipo, cuando existía la antipsiquiatría, cuando se decía que, incluso en un momento dado, antes con la fenomenología, Jasper escribía sobre la relación de genio y locura. Cuando la locura y lo esquizo tenían que ver con posibilidad de nuevos mundos. No, la depresión es otra cosa. Me interesaba leer a William Styron, el novelista, que cuenta en este libro On Darkness, que se llama Sobre la oscuridad, cómo entró en la depresión, los procesos de depresión. Y ahí yo entro en un tema que tiene que ver, que me interesa con el dolor. ¿El dolor es algo curable? Todos los dolores son curables, todos los sufrimientos son curables. La historia de la filosofía, o la filosofía, ¿cómo interpretó al dolor? Por lo tanto, voy a los estoicos, que son los especialistas de la filosofía antigua del tema del dolor. ¿Cómo resguardarse del dolor posible? ¿Cómo domesticar al dolor? ¿Cómo aislar, cómo hacer una burbuja respecto del cual no entra el dolor? Como decía Paul Venn, los estoicos inventaron un sistema inmunológico por el cual yo me vacuno contra el dolor con la ataraxia, la indiferencia sabiamente elaborada.
Y después, por estos derroteros por el que uno va de un modo rizomático, entré al tema de Primo Levi. Es decir, el dolor en los escritos de los sobrevivientes de los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Después, hoy en día yo lo seguí estudiando con Jan Améry, ¿no? Pero Imre Kertész, y tomo fundamentalmente si esto es un nombre de Primo Levi. El dolor no curable, vivir con el dolor. Pero no vivir con el dolor de un modo sufrido necesariamente, pero vivir con el dolor. Vivir es vivir. Y también tomo el caso de un grupo de ayuda mutua particular con el que entro en contacto, que es el grupo Renacer, que es de los padres que perdieron a sus hijos, que tiene la particularidad de aceptar que ese dolor no se cura. Por lo tanto, las reuniones y la organización es entre gente que ha experimentado ese dolor, que trata de ayudarse los unos a los otros sin acudir a ninguna autoridad, ni religiosa ni médica. O sea, sin psicoanálisis, sin psiquiatría y sin pastores. ¿Cómo hicieron eso? Que me estuvieron informando, instruyendo de cómo hay dolores a los que uno no apunta para aliviarlos, ni para eliminarlos. No hace un duelo, no está de luto, sino que vive con ellos y pretende vivir de una manera plena. ¿Lo logra, no lo logra? No sé. Entonces, la última parte también es una crítica indirecta al pensamiento intelectual crítico. Digo, estos son los temas de nuestra actualidad. Despreciados, ¿viste? Intelectuales que, ¿viste?, se persignan 4 veces con la frase de Sartre: yo no voy a escribir más literatura mientras haya un chico en África que tenga hambre. Uy, 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 hacen poco, hacen poco. Pero que en el Pirovano haya 30 grupos de ayuda mutua, de gente que sufre por esto, eso es literatura barata. En suma, mi libro, La empresa de vivir, es un libro que toma este periodo y trata de una manera de pensar estos temas. Sí, también me parece importante, Tomás, señalar que el final, que del apartado Voces Argentinas, tomás el libro de Pilar Calveiro, ¿no? Que es un libro muy interesante de poder y desaparición, ¿no? Me parece la lectura que haces ahí es muy interesante para pensar también lo que pasó en la dictadura en Argentina, ¿no? Sí, el libro de Pilar Calveiro fue un libro que a mí fue un libro de excepción, ¿no? Porque fue una mujer torturada, una mujer que estuvo en el campo y que enfocó el tema de otra manera, se involucró, es decir, no seccionó el tema apuntando al verdugo, sino que pensó un poco en el compromiso y la actitud del grupo al que ella pertenecía. No que fuera corresponsable, pero sí que hubo algo ahí que ellos tenían que pensar para sí, tenían que pensar, o sea, tenían que pensar, no remitiendo todo en términos de guerra contra el otro, tenían que pensar qué hicieron ellos, ¿no? Ahora no lo recuerdo muy bien, pero también está el Toto Schmuckler, que también pensó en esa dirección, como también después Oscar del Barco pensó en esa dirección. Eran excepciones en Argentina que trataban de pensar que lo que pasó en la década del 70 fue algo que no solamente fue trágico, fue algo que no debía repetirse nunca más.
que la violencia y las armas y la conquista del poder por la guerra civil o por las armas, ese tipo de lo que pasó en la década del 70, había que pensarlo de otro modo. Eso también forma parte de los temas de los dolores a los que yo apunto en esta cuarta parte. En suma, yo cuando pienso en este libro, pienso en un trabajo muy intenso, de muchos años, con un contacto con la realidad lo más cercano posible, a través de mi trabajo como a través de mis estudios. Es decir, para entender esa década, ese mundo nuevo de Argentina, que cuando yo termino el libro, pocos meses después se cae todo. Es decir, ¿qué quedó de todo eso? ¿Qué quedó? Yo me lo pregunto hoy en día, no quedó nada de esa cultura, porque después cambia la cultura, cambia el relato, cambia totalmente el relato, cambia totalmente el relato, queda poco y nada. Es decir, cuando el macrismo gana las elecciones del 2015, en esos 4 años, pretende restablecer ese relato y es una caricatura totalmente débil, no tiene ninguna pregnancia, no tiene nada. El yes you can, tú puedes y todo eso, no pasa nada, ¿no? ¿Qué quedó de todo eso? ¿No? Fue una burbuja, fue nada, porque el mundo cambió, el mundo sin duda cambió. El tema de la excelencia, el tema de la empresa y no la fábrica, todo eso se fue desarrollando. El tema de cada vez hay menos trabajo, se fue desarrollando. Ni hablar ahora que estamos en época de COVID y pandemia, trabajar desde el domicilio, con remoto y todo ese tipo de cosas. La falta de paredes, bueno, ya, pero el tema de la pandemia, si termina algún día, no se va a retomar exactamente lo que fue en la prepandemia, se supone que no. Es decir, ya poco a poco esta intemperie productiva va a proseguir, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi libro, La empresa de vivir.